presentación, la primera de bioenergía, donde se habló sobre las posibilidades y las ventajas que ofrece la bioenergía, pero toda bioenergía proviene justamente de la transformación de la biomasa. Y ahora lo que vamos a hablar es, vamos a compartir saberes y experiencias vinculadas al desarrollo de especies vegetales destinadas a la producción de energía. Y esto tiene una serie de ventajas. Primero, la diversificación de las actividades agropecuarias, de esta manera ampliar las posibilidades de mejora en los ingresos, la generación de empleo, como ya se dijo esta mañana, colaborar a la generación de energía distribuida. Y por sobre todas las cosas, hoy nos visitan gente del sector de la investigación académica a nivel nacional e internacional. Yo ahora los voy a presentar, pero esta parte apunta al aprovechamiento de zonas de baja intensidad de uso, improductivas o marginales, que permite ampliar lo que se llama la frontera agrícola y aumentar aún más la oferta de biomasa. Así que sin más preámbulos paso a presentarles quiénes van a ser los expositores. En primer lugar tenemos el honor de recibir al doctor Alexander Alfonso Alves, que es jefe de transferencia tecnológica de Embrapa, de la República de Brasil, que nos va a hablar justamente de la experiencia que viene realizando nuestro hermano país en el desarrollo de cultivos energéticos. Seguidamente, el ingeniero Diego Bassner, que es un investigador en justamente cultivos energéticos. Él nos va a hablar de especies nativas y pertenece a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Agronomía. En tercer lugar, el ingeniero Eduardo Romero, que proviene del área de investigación y tecnología de la Estación Experimental Obispo Colombres, nos va a hablar específicamente de sorgo dulce. Y por último, complementando, hoy esta mañana ustedes vieron el desarrollo y el aporte que hacen los cultivos dendroenergéticos, y el ingeniero Juan Bustamante, que es del Departamento de Producción Agropecuaria de la Universidad de Cuyo, que es nuestro último expositor, y nos va a hablar justamente de dos especies, Salix y Populus, sauces y álamos. Así que bueno, sin más, los dejo con los expositores, no antes sin agradecerles a ellos por haber participado, sobre todo a quienes vienen de nuestro hermano país y al resto de los expositores. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contente de estar aquí. Voy a hablar português, pero meu espanhol is not muito bueno, ok? Vou então comentar pouco aqui hoje sobre a experiência brasileira com cultivos energéticos. Então, meu nome é Alexandre, eu trabalho na Embrapa Agroenergia, uma das 42 unidades de pesquisa da Embrapa, esta especificamente dedicada ao tema de agroenergia. Então, tanto a parte de desenvolvimento de novas biomassas, quanto também o desenvolvimento de novos processos industriais para a conversão desta biomassa em bioenergia. Mas, na verdade, não somente bioenergia, mas também bioprodutos. Bom, antes de começar a falar pouquinho das experiências, eu gostaria de brevemente falar do setor de bioenergia no Brasil. Muitos de vocês devem conhecer já, então não é novidade que o Brasil é uma grande potência na produção e uso de bioenergia. Então, eu destaco aqui basicamente 4 formas de bioenergia, talvez aquelas mais desenvolvidas no país. Então, a gente tem no Brasil um expoente, que é a produção do bioetanol para a utilização como biocombustível. Mas nós temos também a questão da produção do biodiesel, muito parecido com o contexto da própria Argentina aqui. Fora isso, a gente tem utilizado a biomassa vegetal de uma maneira
muito intensa para a cogeração de energia elétrica. Hoje, a cogeração ela perfaz um percentual bastante elevado na matriz energética brasileira. E tem crescido também a utilização de resíduos e rejeitos da produção agrícola para a produção do biogás e do biometano. Biogás e biometano esse que pode ser utilizado tanto como combustível, né, gasoso, mas também para, uma vez colocado em caldeiras, também se gerar a própria eletricidade ou mesmo para processos fermentativos de obtenção de químicos. Então, basicamente, é isso. Obviamente, a gente tem outras iniciativas no Brasil, como, por exemplo, a questão do bioquerosene de aviação, que vem sendo bastante debatido nos últimos anos, e existe uma oportunidade, ou uma janela de oportunidade enorme para a produção de bioquerosene. A própria indústria de aviação já se comprometeu a mitigar ou a zerar as emissões de CO2 com base numa medição de anos anteriores. Então, certamente, esse é um campo que vai progredir bastante nos próximos anos. Então, basicamente, seria esse o contexto, obviamente, de uma maneira bastante simples. Acho que a gente poderia entrar em detalhes mais específicos sobre a matriz energética. A matriz energética brasileira ela é muito limpa, tanto em função da utilização da bioeletricidade, dos biocombustíveis, como também da utilização da energia hidroelétrica. Mas, no contexto de bioenergia, talvez esse seja o mais relevante. Se pudesse fazer um histórico do setor de bioenergia no Brasil, não é um setor recente. Então, desde a década de 70, o Brasil vem tomando iniciativas ou vem usando de políticas públicas para se estimular esse setor. Então, obviamente, eu não pretendo passar aqui sobre cada um desses pontos, mas você vê que a criação do programa Proálcool, em 1974, pode ser considerado um marco que startou esse processo no Brasil. Então, desde da década de 70, a gente tem um programa bastante estruturado de mistura de etanol à gasolina, e, mais recentemente, a partir da década de 2000, da virada do século, com a tecnologia dos carros flex, houve um novo impulso para esse setor no Brasil. Em 2005, também, foi lançado um Plano Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, um plano esse que alavancou esse setor no Brasil. E hoje o Brasil tem uma política de uma mistura mandatória do biodiesel ao diesel fóssil. Essa política vem sendo objeto de atualizações de maneira periódica, que tem impacto sobre esse setor. E, mais recentemente, o setor de bioenergia no Brasil passou por uma espécie de um período mais de estagnação. Estagnação essa que eu poderia dizer que foi rompida já no final do ano passado, para início desse ano, com a aprovação da Política Nacional de Biocombustíveis, então chamado Renova Bio no Brasil. É uma política pública que foi amplamente discutida com a sociedade civil, com institutos de pesquisa, no Congresso, teve uma participação bastante efetiva da Embrapa na sua formulação. Então, esse programa ele visa estimular a produção de biocombustíveis nos próximos anos e reconhecer as externalidades positivas que os biocombustíveis eles geram. Então, em números, esse é um último quadro compilado que eu consegui achar. Ele basicamente mostra ali o compilado da produção de etanol e biodiesel, que são os dois principais biocombustíveis. Então, na última safra, a gente teve produções bastante expressivas de ambos os combustíveis, com preços médios decrescentes. Isso é importante porque a produção, o uso desses biocombustíveis, ele está estritamente relacionado ao seu preço final. Então, por exemplo, se você tem a opção de utilizar um ou outro combustível, o fator preço ele é obviamente determinante. Então, esses preços decrescentes são bastante relevantes no setor. Falando um pouquinho mais sobre o etanol, alguém mostrou uma figura bastante parecida com essa anteriormente. Então, ele apresenta algumas externalidades positivas, como essa questão da captura de CO2, do sequestro, a depender do modo como esse biocombustível é produzido, que pode ser calculado por meio de análise de ciclo de vida, o balanço de carbono, não somente o balanço energético, ele é bastante favorável, principalmente se você comparar o etanol
brasileiro, que vou mostrar, gerado principalmente a partir da cana-de-açúcar, ele tem um balanço, tanto um balanço energético quanto um balanço de carbono, né, de emissão de CO2, bem mais interessante, bem mais positivo do que, por exemplo, o etanol de milho produzido nos Estados Unidos. Então, obviamente, isso vai depender do sistema agrícola utilizado, mas é só para mostrar essa externalidade. Então, o Brasil é um dos grandes produtores de etanol no mundo. Acho que, pelos últimos dados que a gente tem, a gente figura no topo, no segundo lugar, acho que atrás apenas dos Estados Unidos, com uma produção que vem sendo principalmente obtida pelo cultivo de cana-de-açúcar. Eu gostaria só de mostrar alguns desses dados. Então, na cana-de-açúcar no Brasil, em milhões de toneladas, a gente esteve próximo a 650 milhões de toneladas de cana-de-açúcar produzidas no Brasil. O Brasil tem basicamente duas grandes regiões produtoras de cana-de-açúcar, uma região mais no sudeste do país e outra mais no nordeste, então o que está destacado ali em laranja e em verde. Você vê que houve um decréscimo na produção de cana-de-açúcar, principalmente na região nordeste do país, que, de certa forma, foi compensada por esse aumento de produção na região sudeste. Então, essas duas áreas destacadas em vermelho aqui, eu gosto de mostrar esse slide, porque em alguns momentos existe uma crítica de que o plantio de cana-de-açúcar poderia ameaçar, de alguma forma, as florestas nativas, principalmente a Amazônia. Então, você vê que o centro da produção de cana-de-açúcar no Brasil, nas duas regiões, estão bastante distante da Amazônia. Obviamente, a gente tem alguns casos esporádicos, mas a principal produção. Uma estimativa de área plantada próxima a 9, 8 milhões de hectares plantados de cana-de-açúcar por ano no Brasil. Essa é uma área bastante pequena, se você for olhar. A Embrapa conduziu também um estudo de zoneamento agroclimático para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, só olhando as áreas por classe de aptidão, a gente poderia ter seguramente aí algo em torno de 60 milhões de hectares aptos para o plantio da cana-de-açúcar, ou seja, cujas condições climáticas poderiam suportar isso. Obviamente, dividido em classes, algumas classes têm uma aptidão mais alta, outras mais baixas, mas o próprio trabalho de melhoramento genético da cana-de-açúcar vem favorecendo essa expansão. Então, é uma área muito pequena, e aí vocês podem me perguntar, Alexandre, quanto que isso representa no total da área brasileira? Esse é um gráfico, na verdade, não tão novo assim, mas ele é bastante ilustrativo no sentido de se você pudesse dividir a área ocupada com a cana-de-açúcar no Brasil, com áreas ocupadas por outras atividades agrícolas e áreas com floresta preservada, esse seria basicamente o panorama. A maior parte do Brasil, o presidente da Embrapa estava agora há pouco na reunião de ministros mostrando dados semelhantes, cerca de 66% do território brasileiro é conservado. Conservação essa em áreas de preservação nas próprias propriedades rurais. Então, a legislação brasileira impõe que sejam mantidas áreas de preservação permanente dentro das propriedades rurais. Então, quando você chega em áreas desmatadas, áreas de lavoura, e a cana-de-açúcar é aquele quadradinho pequeno no canto esquerdo lá. Então, essa é a área atualmente ocupada. Óbvio que de lá para cá tem uma variação pequena, a área ocupada não expandiu tanto assim. Então, isso mostra de uma maneira bastante interessante essa proporção. Quer dizer, o Brasil é uma potência em termos de produção de cultivos energéticos, utilizando uma área relativamente pequena. E por que a cana-de-açúcar, no final das contas, é a principal espécie para a produção de etanol? E vai continuar sendo? Basicamente porque existe uma biorrefinaria associada à cana-de-açúcar. Ou seja, se você olhar esse gráfico aqui, ele basicamente mostra desde do plantio, do cultivo da cana-de-açúcar, o processamento, produção de açúcar, então todo o processo de clarificação e obtenção do açúcar, utilização da cana-de-açúcar também para a produção
de etanol de primeira geração, no caso aqui, então a fermentação dos açúcares disponíveis no caldo, e também a utilização do bagaço e da palha para a produção de energia. Então, você tem, obviamente, a produção de etanol anidro, etanol hidratado, produção como subproduto desse processo de fermentação, você tem a vinhaça, né, que é utilizado também para fertirrigação dos canaviais. Então, isso mostra muito bem que e isso vai acontecer para os demais cultivos que eu vou mostrar. Os cultivos energéticos, hoje, aqueles que são utilizados para a produção de energia no Brasil, eles basicamente se desenvolveram porque eles têm um leque de alternativas. Normalmente, os principais expoentes da produção de biocombustíveis no Brasil não são cultivos dedicados a eles. Obviamente, a cana-de-açúcar ali tem um mercado enorme da parte de açúcar, inclusive que envolve o mercado externo com exportação. A quantidade produzida entre açúcar e etanol, obviamente, vai variar em função desse mercado. Então, essa é a biorefinaria do etanol. Esse é o exemplo de uma planta de produção de etanol no Brasil. Se você olhar a distribuição dessas plantas, elas basicamente coincidem, e obviamente não é surpresa, com as áreas de produção de cana-de-açúcar no país. Então, existe uma grande concentração no estado de São Paulo, na região centro-sul, mas você vê que também tem um pouco de usinas espalhadas pela região nordeste também. O interessante aqui é que a produção concentrada nas áreas centro-sul e nordeste. Agora, o etanol é basicamente encontrado em qualquer posto de gasolina brasileiro, independente do local. Então, existe um custo logístico também da questão de produção e transporte desse combustível. Então, normalmente, o preço do etanol vai ser mais favorável nas principais regiões produtoras e não necessariamente tão favorável em outras regiões. E esse é um gráfico também que eu não peguei um dado mais novo, basicamente porque a informação que eu quero mostrar é o seguinte: se você olhar a produção de etanol brasileira, a produção total de etanol, ele teve dois grandes impulsos. O primeiro na década de 70, com o programa Proálcool, e o segundo com a introdução da tecnologia de carros flex fuel. Você vê que o pico, a inclinação ali da reta, ela coincide com esses dois pontos. Então, obviamente, aqui você tem uma política pública envolvendo, ali você tem um componente de inovação tecnológica bastante forte e também casado com incentivos fiscais da indústria. Então, você vê que a indústria responde a incentivos e a novas modificações nesse padrão. Mais recentemente também, o milho tem sido bastante utilizado no país para a produção de etanol. Essa é uma realidade bastante nova. Isso, a coisa de 5 anos atrás, certamente não era o caso. O etanol de milho, embora praticamente a totalidade do etanol produzido nos Estados Unidos venha de milho, não era o caso do Brasil. Mas hoje em dia, sim. Então, o Brasil também figura entre os principais produtores de milho no mundo. Então, se você olhar ali o comparativo de produção das safras 2016, 2017 e 2018, você vê que o Brasil tem tido uma produção basicamente estável na casa de uns 90 milhões de toneladas. A área de produção de milho no país, em relação à cana-de-açúcar, ela é diferenciada. Você vê que a maior parte é na região centro-oeste, principalmente no estado do Mato Grosso. Ali naquele meio mais escuro, ali, uma região de expansão da fronteira agrícola brasileira, na região do Matopiba, com produtividades e produções concentradas naquela área também. Do mesmo modo que eu mostrei para a cana-de-açúcar, existe também uma biorefinaria do milho por trás do processamento de milho. Ele vai desde, obviamente, da utilização do milho para a produção de óleo, alimentação animal, produção de detergentes, adesivos, álcoois e por aí vai. O próprio amido pode ser utilizado com diferentes funções. Então, isso de novo mostra que os principais cultivos energéticos no Brasil continuam sendo aqueles cujas culturas têm uma maior amplitude de aplicações. Eu acho que a gente pode ter algum caso de cultivos dedicados, mas pelo menos as atuais é o caso. Então, essa é uma planta nova de produção de etanol de milho na região do Mato Grosso. Então, elas têm se expandido. Então, aqui é só um gráfico mostrando a distribuição dessas plantas. Então, elas também
casam ali com a produção de milho. Em azul, já está demonstradas as unidades já atuais e as capacidades de produção em milhões de litros, e você vê algumas em vermelho, que são plantas industriais ou usinas que vão estar sendo instaladas nos próximos anos. E a produção de etanol de milho tem crescido de maneira vertiginosa. Então, isso é enquanto se produzia 141 milhões de litros em 2015, a perspectiva é que em 2018 você tenha algo em torno de 750 milhões. Então, isso mostra obviamente, reflete a aposta que foi feita, inclusive pela iniciativa privada, para a utilização do etanol. Isso reflete a questão das produções recordes que o Brasil vem tendo também com grão de milho e questões relacionadas ao comércio, armazenamento, etc., dando vazão a essa produção. Mas o fato é que o etanol de milho hoje é uma realidade no Brasil e a tendência é que continue crescendo. Bom, passando agora para o biodiesel, não mais tratando do etanol, talvez eu precise apenas complementar que, no caso do etanol, a gente tem tido iniciativas bastante tímidas, talvez, mas bastante recentes, com a questão da produção de etanol de segunda geração. Então, existem hoje 2 ou 3 plantas instaladas no Brasil para a produção de etanol de segunda geração, basicamente utilizando bagaço de cana-de-açúcar. É óbvio que existe uma série de desafios, principalmente do ponto de vista de desconstrução da biomassa para a utilização ali, novos coquetéis enzimáticos e fermentação de açúcares C5 também, não C6, mas a maior parte, para não dizer quase a totalidade do etanol produzido no Brasil hoje é de primeira geração, embora existam perspectivas para o etanol de segunda geração, em função da existência dessas plantas industriais. No caso do biodiesel, então, é um biocombustível obtido pela transesterificação de óleos, né? Essa transesterificação pode vir desde óleos dedicados, quanto óleos residuais, como, por exemplo, esses óleos de óleo de fritura utilizado, uma vez recolhido, ele pode ser transformado em biodiesel, assim como também a questão de gorduras animais utilizadas. Então, você tem a produção do biodiesel. Hoje, a gente foi aprovado recentemente no Conselho Nacional de Política Energética do Brasil, CNPE, uma nova regulamentação que estabelece aumento de misturas progressivos. Então, hoje a gente está atualmente num B10, 10% de mistura do biodiesel ao diesel. Esse percentual vai ser aumentado gradativamente até o B15, por ocasião do ano de 2023. E biodiesel no Brasil basicamente é produzido a partir de óleo de soja. Então, a soja responde tradicionalmente por algo em torno de 70% da produção do biodiesel no Brasil. Uma outra parte com parte de gordura animal, óleo de algodão, mas a maior parte realmente é a partir do óleo de soja. Aqui ficou um pouco pequeno, mas só para mostrar que a produção de soja no Brasil também vem tendo recordes, picos, ano após ano, com algumas pequenas variações. O Brasil teve algumas safras recordes de grãos recentemente, então tanto a partir do milho quanto da soja está embutida aqui. Essa é a distribuição atual da soja no Brasil. Você vê que ela hoje está bem distribuída. Nem sempre foi assim. Então, a soja era uma cultura basicamente de climas mais temperados. Então, teve de existir um esforço de pesquisa, de desenvolvimento e inovação para a tropicalização da soja, para que ela pudesse ascender para regiões mais tropicais, o que facultou a utilização de uma área de cerrado brasileiro para a produção de soja. Então, essa é a distribuição. Existe também, de novo, uma biorefinaria por trás da soja. Então, obviamente, o principal produto é o farelo para a alimentação animal e não o óleo. Na verdade, o óleo não é um óleo com características tão elevadas assim. Você tem outras espécies com óleos melhores. Mas você pode produzir etanol, lecitina, biodiesel,
farelos de alta ou baixa proteína, com diferentes aplicações. Então, hoje você tem indústrias no Brasil, por exemplo, a Caramuru é uma, que ela utiliza cada parte do grão para uma finalidade específica. Então, se decompõe o grão e cada um tem uma aplicação. E o óleo, durante muito tempo, ele foi quase um subproduto desse processo, que não tinha um valor de mercado para a parte de alimentação humana pequena, e ele acabou sendo absorvido para a produção do biodiesel. Então, assim que a lei foi criada, a política, o Plano Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, criou-se um mercado para a produção de biodiesel e foram-se instaladas as usinas. Usinas essas hoje que têm capacidade de produção ociosa, devo dizer. Então, o Brasil tem capacidade para aumentar a sua produção de biodiesel, e tanto é que o Conselho aprovou aqueles aumentos de mistura, e basicamente com soja. Então, esse é um exemplo de uma planta de produção de biodiesel. Essa também é a distribuição, então, nenhuma surpresa que também coincide com a área de produção de soja. E aqui, sim, você tem um custo logístico muito grande, porque é feito a partir de leilões, então você precisa deslocar o biodiesel produzido em algumas poucas refinarias para mistura no diesel fóssil e depois para a distribuição no país. Um outro contexto, já mudando um pouquinho aqui da questão do biodiesel para a bioeletricidade, então isso também tem aumentado muito a utilização, principalmente do bagaço de cana e da palhada para a produção de bioenergia, ou a partir da cogeração. Então, uma tonelada de cana gera aproximadamente 200 kWh de energia. Então, hoje, as usinas de cana-de-açúcar são autossuficientes na produção de energia e colocam energia elétrica no grid para se colocar. Basicamente comentei os principais biocombustíveis e os principais cultivos que suportam essa indústria no Brasil. Obviamente, existem numerosas outras espécies que podem ser utilizadas para a produção. Acho que o meu colega vai tratar um pouco aqui da questão da macaúba, de sorgo, de espécies florestais. Então, eu basicamente me detive aqui naquelas culturas que hoje sustenta o mercado de biocombustíveis no Brasil. Agora, em 2018 foi lançado esse plano, Renova Bio, que é a política nacional de biocombustíveis do Brasil. Ela foi promulgada no final do ano passado, e essa política, basicamente, visa ajudar ao atingimento dos compromissos que o Brasil assumiu no Acordo de Paris. Então, o Brasil assumiu um compromisso de aumentar a participação de bioenergia na sua matriz, e da produção de biocombustíveis também. O fato relevante é que esse programa, ele basicamente privilegia a produção de biocombustíveis por reconhecer as chamadas externalidades positivas. Então, ele faz basicamente por balanço de CO2. Então, quanto menos CO2 você emitir para a produção daquele biocombustível, você ganha uma nota, tem uma calculadora para isso, e, em função dessa nota, gera-se um chamado CEIBio, um certificado que as distribuidoras elas têm uma meta de redução de CO2. As distribuidoras de combustíveis têm uma meta de redução de CO2. Então, se elas não atingirem essas metas, elas vão ter que comprar esses certificados, esses CEIBios, para fechar a conta no final do ano. Esses CEIBios são comercializados em bolsa, vão ser comercializados em bolsa de valores. Então, basicamente, quanto maior for a densidade energética do seu biocombustível, produzido por um sistema produtivo com menor impacto ambiental, isso calculado por meio de análise de ciclo de vida, maior quantidade de CEIBios que uma dada propriedade pode gerar e sendo comercializada. Então, a expectativa aqui é que isso gere um novo impulso para o mercado de biocombustíveis no Brasil e crie um ambiente favorável para a diversificação de matérias-primas. Então, basicamente, um mercado que é concentrado em algumas poucas espécies, até para o seu escalonamento e para a ampliação, ele vai precisar de matérias-primas diversificadas. E aí entram espécies perenes, espécies gramíneas, entre outras. Então, o Brasil tem, a Embrapa Agroenergia, onde eu trabalho, vem atuando para desenvolver novas matérias-primas e novos processos para se utilizar. Então, aí, tanto a questão do etanol de primeira geração, segunda geração,
biodiesel, bioquerosene, biogás, biometano, entre outros. Então, acho que era basicamente isso que eu tinha para mostrar. Agradeço muito a atenção de vocês. Afirmo de novo que para mim é uma satisfação estar aqui num evento como esse, podendo falar um pouco sobre o setor de bioenergia no Brasil. Meus contatos estão aqui, me coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento. Muito obrigado. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a la gente que organizó, de ProBiomasa y de Bioenergía, por la invitación. Y la verdad que a mí me toca hablar de un cultivo en particular, que en lo particular me genera bastantes inquietudes y bastantes expectativas, porque es algo que en general en la Argentina desconocemos, no estamos muy acostumbrados a trabajar, y que me parece que es un desafío interesante, y sobre todo de la manera que se ha encarado. Este es un trabajo, no, es el que dice Wasner. Es un trabajo, creo que un poco lo que refleja la presentación, que voy a mostrar algunos resultados experimentales que encontramos, es el intento de animarse a pensar en el largo plazo también, que es algo en lo que no estamos tan acostumbrados. Entonces, el título de la presentación tiene que ver con lo que es una palmera que se llama Acrocomia totai, como nuevo cultivo para energía y biorefinería en la zona del NE argentino. Y, en primer lugar, destacar que es un trabajo en colaboración. Yo pertenezco a la Facultad de Agronomía de la UBA. Hay otros docentes e investigadores que participaron, son los que están arriba, y también el equipo de la Dirección de Bioenergía, que siempre ha colaborado y ha apoyado este tipo de iniciativas y que también participan del trabajo, lo mismo que en algunas escuelas agrotécnicas de Corrientes que también participan de otra manera. Entonces, el crédito de todo esto es compartido, así que vamos... esto es de acá, perdón. Ahí está. Y un poco es contarles, la estructura de la presentación es contarles un poco por qué nos interesa o por qué tiene algún sentido plantearse esta especie como un potencial nuevo cultivo. La otra parte es contar algunas diferencias con una especie parecida que seguramente la habrán escuchado más que esta, que es macaúba, que Brasil ha trabajado mucho, lidera de alguna manera la investigación en esta especie y creo que está apostando bastante fuerte en el desarrollo de esta especie, mostrar algunos resultados de lo que encontramos nosotros y cuáles son los desafíos que nos resta encarar. En primer lugar, mostrarles, esta es la macaúba, el nombre científico es Acrocomia culeata, es una palmera nativa sudamericana, tiene una distribución bastante amplia. Digamos, a veces hay un poco de confusión con los nombres vulgares, las especies. Esta es macaúba, muy estudiada en Brasil, hace más de 10 años que ellos lo ven como un cultivo promisorio y ya tienen parcelas experimentales y no sé si algunas en comerciales, por ahí después nos puede responder. No está en la Argentina y en Brasil por lo menos hay interés tanto del sector privado como del sector estatal. Lo que tenemos en la Argentina, algunos la consideran una subespecie, el nombre científico es Acrocomia totai, está en la Argentina, está en Brasil y está en Paraguay, también el nombre en guaraní es bocayá, son bastante parecidas, pero los frutos, que es lo que nos interesa, tienen algunas particularidades diferentes. Esta especie en Paraguay ha sido explotada hace más de 70 años de palmares naturales muy densos, o sea, era un sistema de recolección de una población natural. El avance de la agricultura más industrial, digamos, desmontó esos palmares y hoy en Paraguay están pasando un sistema de plantaciones con esta palmera porque ellos ya tienen la industria establecida y tienen ciertos negocios que funcionan en base a lo que produce esta palmera. Y en la Argentina realmente es un recurso muy poco estudiado. Nosotros empezamos a trabajar hace 4 años nada más y buscando antecedentes no encontramos prácticamente ningún antecedente de alguien que lo haya mirado con ojos agronómicos o viendo algún negocio potencial. La única explotación que hay es que los chicos lo comen, los animales lo comen, pero nada más, no tiene ninguna relevancia económica, así que nos pareció un desafío interesante. Esta es una foto un poquito tocada de Brasil, no es mía, pero uno puede tener una idea más o menos de lo que se puede encontrar en una plantación comercial en los primeros años de producción.
Y estos son los dos sistemas de producción que hablábamos. Extractivismo, o sea, que funcionan tanto en Brasil como en Argentina, plantaciones con cierta densidad donde la gente va, recoge y comercializa, o, esto es en Paraguay, plantaciones ya con un esquema más comercial parecido a lo que es la palma aceitera, que no está ni en Argentina ni en Paraguay, pero sí en Brasil. ¿Está? Entonces, un poco, siempre el punto de comparación va a ser con la palma africana o palma aceitera, que es uno de los cultivos oleaginosos más importantes a nivel mundial. Esta es la distribución en Brasil, abarca varias regiones fitogeográficas, inclusive sigue hasta Centroamérica recibiendo otros nombres. Y lo que tenemos en la Argentina, este es un mapa más o menos reciente, publicado en el 2017, en dónde se podría hacer el cultivo. Esta información a veces hay que agarrarla con pinzas, pero bueno, nos da una idea de en dónde podría tener impacto este tipo de cultivo, y básicamente estamos pensando en el NEA argentino y en el norte, que si uno lo mira desde el punto de vista de lo que es producción de aceites, son regiones que no son de peso en lo que es producción de aceite. Digamos, el grueso del aceite que produce la Argentina viene de soja, que está en la zona núcleo. O sea, esas regiones producen otras cosas menos aceites en general. Y ese sería el área o el target nuestro en donde se podría desarrollar este cultivo. Estos son los sitios que relevamos en estos 4 años, en donde encontramos poblaciones nativas de estas palmeras. Cada puntito es una población, de ahí muestreamos varios individuos, y si uno lo mira con el mapa que presentamos, más o menos coincide con esa zona de cultivo. Esta sería la zona de distribución natural. Igual nos falta explorar bastante más Santa Fe, bastante más Chaco, bastante más Formosa, pero más o menos es lo que pudimos hacer con el tiempo y los recursos que disponemos. Esto es más o menos parte del trabajo a campo. A veces era un poquito ingrato tomar las muestras, etcétera, pero esto lo que nos interesaba era tomar muestras de frutos para ver qué calidad de fruto teníamos. Esto es inviable desde el punto de vista productivo, ¿no? Y este es el fruto. Y cuando uno mira, en general, cuando habla de palmeras, algo que no estamos muy acostumbrados, y le hace un corte al fruto, encuentra estas 4 partes. En el centro está la semilla, o en inglés se lo denomina kernel, que es en general muy rica en aceite. El aceite de la palma africana que se obtiene ahí se denomina palmiste, es un aceite con características diferentes del otro aceite, que es el que está en la pulpa, lo que está de color naranja, que también ahí existe aceite. O sea, en el fruto hay 2 partes que son ricas en aceite y en otros productos, y 2 partes que habría que ver a qué se destinan, que es la cáscara o epicarpio, y eso que ven negro, que es con un endocarpo bastante duro, que tiene una consistencia como de una madera. ¿Tá? Ese es el corte de un fruto de macaúba o de esta crocomia que nosotros estamos evaluando. Y a priori lo que interesa es el aceite, pero uno podría darle un destino a todo, porque digamos el fruto es la parte de endocarpo, que es dura, es muy buena para combustionar como biomasa seca en calderas, y las cáscaras lo mismo, pero nosotros a priori nos interesaba las preguntas que nos hicimos, teniendo en cuenta que es un recurso prácticamente desconocido para nosotros, es qué tienen los frutos que tenemos en la Argentina en cuanto a cantidad de aceite, cantidad de proteína, cantidad de azúcares, y también mirar un poco la calidad de esos aceites. Entonces, estos son datos de Brasil, la referencia que teníamos, ahí donde dice kernel es la semilla. Casi todas las palmeras tienen ese perfil de ácidos grasos. Son muy ricas en un ácido graso que se llama láurico, que es un ácido graso de cadena corta de 12 carbonos, que va mucho a industria de detergentes y de cosmética. En general es un aceite más caro que los aceites comunes. Y esto nos daba una indicación, esto es de Brasil, nosotros no sabíamos lo que teníamos, y eso fue una de las cosas que evaluamos. Mientras que el aceite de pulpa es rico en oleico, o sea que es un aceite que tranquilamente se podría usar como aceite comestible o para elaboración de biodiesel u otras cosas. Y esto es lo que más nos interesó. Estos son datos experimentales de Brasil del año 2013, en donde estos son distintas regiones de Brasil, y lo que está reportado ahí son los rendimientos de aceite en toneladas por hectárea. Fíjense que en la zona de Minas Gerais
los rendimientos de aceite, que es las tres primeras líneas, lo que obtienen en parcelas experimentales en toneladas de aceite por hectárea de lo que es aceite de pulpa está en el orden de entre 5 y 7 toneladas por hectárea. Tengan presente que la soja produce 500 litros de aceite por hectárea, además de la proteína, ¿no? Pero si uno se enfoca en el aceite, esto es similar a la palma africana, que es un cultivo que tiene más de 100 años de mejoramiento y de historia, y esta especie tiene muy poco mejoramiento, inclusive en Brasil, y naturalmente obtienen estos rendimientos tan altos de aceite. Y en la otra columna lo que uno ve es el rendimiento del aceite de semilla, que anda alrededor de 1 tonelada por hectárea, lo cual, si asumimos que tenemos una especie emparentada, que esa especie, la zona más austral de distribución llega hasta el sur de Corrientes, y lo que quiere decir que es una palmera que podría tener altos rendimientos de aceite y que tolera heladas, cosa que la palma africana no tolera, estaríamos ante un recurso potencial similar a la palma africana, pero adaptado a nuestras condiciones ambientales. La duda que tenemos, y que estamos en proceso de responderla, es si bajo nuestras condiciones, que son las más australes, podemos lograr estos rendimientos de aceite. Y esto lleva tiempo. Ya iniciamos las parcelas experimentales, ahora tenemos que esperar los 4 años hasta que florezca y empiece la etapa reproductiva y empezar a evaluar esto. Mientras tanto, lo que hicimos fue evaluar calidad de fruto, que era algo que podíamos hacer muy rápidamente, para ver qué recursos teníamos. Bueno, acá hay algunos datos de lo que es la variación internacional del precio del aceite de palmiste, que está en azul, contra el aceite de soja. Digamos que en los últimos 5 años siempre mantuvo un precio más elevado, lo cual podría... Y la Argentina además importa todo lo que tiene que ver con aceites ricos en láurico, somos importadores netos. En parte de Paraguay importamos y en parte importamos de Malasia e Indonesia, o sea que inclusive hay un mercado interno que se podría abastecer con producción nacional. Y digamos, la zanahoria más interesante es buscar perfiles de ácidos grasos, si hubiera, que sean similares a la manteca de cacao, que tiene un precio de mercado muchísimo más alto, alrededor de $7.000 la tonelada, y eso se ve con la proporción de los distintos ácidos grasos que tiene el material. Eso me parece que si uno encontrara algún genotipo con esa particularidad sería muy interesante como negocio agrícola. Y la otra zanahoria interesante, que muchos por ahí están al tanto, otros no, vamos a contarlo rápido, es el tema del biojet. Estas son las proyecciones del IATA en cuanto a lo que es línea negra, son las emisiones relativas si no tomaran ninguna medida. Ellos se han propuesto reducir en el año 2050 un 50% de sus emisiones de gas de efecto invernadero, y una parte importante de su estrategia de reducción tiene que ver con empezar a usar biocombustibles en aviación, que es lo que se denomina biojet. La cuestión es con qué aceite se va a abastecer a esa demanda, que es muy grande. Y como la industria de aeronáutica no quiere generar demasiado ruido en lo que son usos alimenticios, propuso una serie de cultivos para uso en aviación. Entre esos usos aparece macaúba, que para nosotros sería el coquito o el bocayá, que son similares, pero que si esto creciera como está propuesto, implica un mercado de demanda de aceites muy grande y muy interesante para desarrollar incluso regionalmente. La particularidad que tiene este biojet es que no se hace por transesterificación como el biodiesel, que es un proceso relativamente sencillo, sino por un proceso de hidrogenación que requiere instalaciones más complejas, y ninguna planta se va a instalar, el negocio está en ninguna planta se va a instalar si no tiene asegurada la materia prima. Y hoy con los cultivos que ellos han propuesto, ninguno le puede asegurar el volumen de aceite que necesita. Se ha propuesto las microalgas, camelina, esta palmera, jatrofa, etcétera. Ninguno puede producir hoy la cantidad de aceite que demandaría esta industria, y entonces las plantas que se instalaron están en Malasia e Indonesia usando aceite de palma en este momento. Bien, y esto es un poquito lo que está pasando en el mundo con los aceites, y acá terminamos en el porqué de la palmera. Lo que está abajo en verde es la producción de aceite de soja, lo que está arriba es de aceite de palma, la palma africana. Fíjense que en gran medida el incremento en el consumo mundial de aceites viene de la mano del incremento en la producción de palma,
Y si uno mira qué pasa con la palma en el mundo, domina Malasia e Indonesia, son los líderes en producción, pero si uno ve la superficie, más o menos a escala global son 15 millones de hectáreas. Es más o menos la misma superficie agrícola que tiene la Argentina. O sea que con superficie agrícola dedicada a soja, perdón. Argentina son 30 millones de hectáreas, más o menos lo que se dedica a soja son 15. Es más o menos eso. A lo que voy yo es que Malasia e Indonesia son líderes con superficies relativamente chicas, a lo que es a escala global, 3 millones de hectáreas, 4 millones de hectáreas, generan bastante más aceite, o un poco más de aceite que Argentina, Brasil, Estados Unidos con soja. Y fíjense, la palma está muy cuestionada en muchos lugares por los desmontes en selvas tropicales que está asociado, o sea, está teniendo mala prensa, está teniendo cuestionamientos. Y si uno pensara en un sistema así para la Argentina, los desmontes ya se han hecho, o sea, lo que uno estaría haciendo de alguna manera es enriquecer con una especie nativa suelos que son de uso agrícola o de uso ganadero, con lo cual casi uno estaría generando un efecto inverso. Y lo que me parece más interesante de esta idea, estos son datos de Paraguay, que no sé cómo los obtuvieron, pero son los únicos datos que hay, y ellos tienen su experiencia, pero lo que aparece como coquetero es esta especie, y ellos llegaron a hacer el cálculo de que cada hectárea de esta palmera implica, la segunda columna, 0,17 equivalentes anuales de empleos anuales por hectárea. O sea, si uno piensa en 1 millón de hectáreas de esto, uno estaría hablando de 178.000 empleos fijos por año. Y esta me parece que es la otra pata interesante de este cultivo que contempla o contemplaría o haría un aporte interesante a todo lo que es arraigo rural y generación de mano de obra en zonas en donde históricamente hay desempleo. ¿Tá? Si uno le cree estos datos, uno agarra lo que tiene, pero esto implicaría, son más o menos 50 jornales hombres por hectárea año, y llevado a demanda laboral implicaría eso. Entonces, me parece que esto es algo un poco más novedoso de la mano de la agricultura. Bien. Y un poco vamos a contar lo que hicimos, hasta dónde llegamos y después contar lo que nos falta. ¿Y qué fue lo que hicimos? Nosotros evaluamos calidad de frutos y composición de aceites en poblaciones nativas, seleccionamos algunos genotipos que nos parecieron interesantes e iniciamos una plantación experimental para determinar productividad, que es una de las incógnitas que tenemos. Esto es de Brasil también, pero es similar a lo que encontramos acá, que es un poco la variabilidad natural que uno encuentra. Y esa variabilidad viene por el número de semillas, pero lo que me parece a mí más importante o más relevante desde el punto de vista productivo es cómo esos frutos, además del peso de fruto, qué proporción tienen de lo que nos interesa a nosotros. Si hay variabilidad en frutos con más semilla o con más pulpa, etcétera, etcétera. Esto es lo que voy a mostrar, está todo con este formato. Nosotros hicimos 5 campañas de ir al campo, tomar muestras y evaluar. Mostré los datos de las campañas para que se vea la variabilidad que hay. Este es el peso de cada fruto, más o menos está en 10 gramos. ¿Tá? Esto es lo que encontramos, la variabilidad va entre 5 y 15 gramos. O sea, hay como para elegir. Hay plantas que tienen frutos bastante más grandes, del orden de los 15 gramos, y las más chiquitas de 5. Si uno mira lo que la otra especie, macaúba, en Brasil, nos gana bastante. Tiene entre 40 y 50 gramos de peso. Son frutos mucho más grandes, lo cual no necesariamente es un carácter negativo, porque esto se compensa por número. Y si uno mira los datos, que acá por ahí no se ven muy claritos, de la palma africana, que es la última columna, en general también tiene frutos chicos, del orden de los 5 a 15 gramos. O sea que a priori no es una restricción, pero lo que nosotros tenemos es esto. Son frutos más chicos que los que tiene macaúba y es un detalle objetivo, nada más. Cuando vemos cuánto va a pulpa o cuánto no, que si nos interesa, y cuánto va a semilla, más o menos los valores promedios están alrededor del 30%. O sea que un 30% de la biomasa reproductiva se particiona hacia la pulpa. Pero si uno mira la variabilidad que hay valores extremos cercanos al 50%. O sea que de todo el fruto, la mitad es pulpa, y eso es lo que nos interesa a nosotros detectar y seleccionar, y ver si es un carácter estable o qué variable del ambiente lo regula. Y cuando vamos a semilla encontramos
valores un poquito más arriba del 10%, ¿tá? Con un extremo del 20%. Eso es la variabilidad que hay. Acá lo que quisimos hacer es, lo que se ve en el eje de las X es el peso de semilla y cómo varían los distintos componentes en función de aumentos del peso. Y lo que uno ve en la última columna, por ejemplo, por más que aumente mucho el peso de semilla no cambia mucho, no responde mucho, mientras que los dos que tienen más pendientes es la pulpa y el endocarpo. Eso es para entender un poco si uno por mejoramiento o por manejo hace aumentar el peso de los frutos, hacia dónde va a impactar. ¿Qué pasó con el aceite? Vamos a ir un poquito más rápido. Estos son los valores que encontramos, 22-30%, valores máximos menores al 50%, lo que encontramos en la Argentina. Esto es lo que hay reportado en Brasil. Si uno mira lo que está en verde, esa palmera macaúba tiene más aceite que la nuestra. Y las que reportaron los brasileros de la Crocomia totay es similar a lo que encontramos nosotros. Si uno mira la palma africana es parecido a macaúba, tienen más aceite, ¿tá? Pero lo que encontramos nosotros es que una vez que se le saca el aceite le quedan los azúcares. Y eso nos llamó mucho la atención. La harina de extracción que queda tiene valores entre 60 y 70% de azúcar, tiene muchísimo azúcar, y eso hicimos un trabajo de fermentarlo, a ver si había inhibidores o algo por el estilo, y no lo encontramos, lo cual nos pareció un excelente recurso, tanto para alimentación animal como para producción de etanol. No sé cuánto me queda. ¿Ya está? Bueno, entonces vamos a ir rápido a cerrar, porque lamentablemente por ahí es muy larga la introducción. Y lo último, y cerramos aquí, lo último que encontramos en semilla es contenidos de aceite muy altos, muchísimo más altos que lo que tienen reportados los genotipos de Brasil o lo que hay reportado para la palma africana. O sea que tenemos un recurso que es distinto, no necesariamente peor. Estamos en la zona más austral de distribución de esta especie y hay algunas cosas que parecen promisorias e interesantes. En alguna otra ocasión seguiremos porque había más datos de composición, etcétera. Igual les agradezco la atención, así que listo. Verde, ¿no? Ahí está. Bueno, un gusto. En primer lugar, agradecer la posibilidad de traer desde Tucumán, digamos, los avances y los desarrollos que hemos hecho en los últimos años, en este caso referido a los sorgos bioenergéticos en un ambiente distinto y diferente al que hemos venido trabajando. Mi origen, yo soy investigador principal y lidero el grupo de agronomía de la caña de azúcar. La estación experimental es una institución, en primer lugar, agroindustrial, es decir, que como ustedes ven en el... al revés. Trabajamos es una institución provincial que depende del Ministerio de Desarrollo de la provincia y cumplimos el año que viene 110 años. Es una de las joyas que tiene Argentina y que no fue vendida como en otras épocas políticas y logró superar. Y si bien empezó con el cultivo de caña de azúcar, viendo tanto los aspectos de producción agrícola como industrial, hoy trabajamos en todos los temas que son de interés provincial y que también desbordan a todo el NOA. Es decir, que estamos trabajando en todos los aspectos, tanto del mejoramiento genético, del manejo agronómico, de los procesos agroindustriales derivados de estos productos y de todo lo que hace a los efectos transversales, sanidad, climatología, sensores remotos, etc. Entonces es realmente un polo de información orientado a dar la solución vía investigación aplicada y tecnológica a los problemas agroindustriales de Tucumán. Y a partir justamente de esa historia, ustedes saben,
que en la década del 70-80 fue Tucumán el que lanza por primera vez en la historia en Argentina el plan Alconafta, en donde a través del bioetanol se integraba a la nafta en aquella época cerca del 20%, eso se mantuvo hasta los fines de los 80, en el 89, donde por determinadas razones se cortó, y fue inspirador este proyecto del Plan Pro Alcohol de Brasil. Entonces, desde esa época, si bien hay ya trabajos de la década del 30, donde se hablaban de la producción de etanol, digamos, en Tucumán, a partir de la caña de azúcar. Esto les comento para que vean que el planteo de hablar de sorgos acompañando a la caña no es un planteo descolgado, porque una de las tareas fundamentales que tenemos es tratar de eslabonar e integrar cadenas agroindustriales productivas que aprovechen al máximo todo el potencial de los cultivos disponibles y de las áreas disponibles. ¿Y por qué el sorgo? Este cultivo, que tiene una gran variabilidad de proyecciones y utilidades, es uno de los más importantes desde el punto de vista de fijación de la radiación solar, una carbono 4 con capacidades similares o a veces mayores hasta la caña de azúcar, considerando el corto plazo. Es un cultivo anual estival que en 3 o 4 meses con 300, 400, 500 milímetros produce una elevada cantidad de biomasa, y una biomasa barata, porque en la mayoría de los casos construye carbohidratos, entonces fibras estructurales y jugos azucarados. A su vez tiene una gran capacidad de adaptarse a zonas con limitaciones, tanto edáficas, de salinidad, de anegamiento, como a bajas precipitaciones. Y por su alta capacidad de captación de anhídrido carbónico vía foliar, es una muy buena herramienta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y otra visión es que un cultivo muy apto para incorporarlo o integrarlo a cadenas sustentables de producción agrícola. Porque, y uno, como ver en los planteos de los cuales partimos, permite la rotación y el intercambio con otros cultivos, como el caso de la soja, permitiendo sistemas radiculares profundos, de alto rastrojo, de incorporación de carbono al suelo, de cambios en la sanidad, lo cual favorece al manejo de sistemas mucho más sustentables. Dentro de su aptitud general, y aquí a modo de recordar que tiene múltiples utilidades y con una versatilidad increíble para conformar diferentes cadenas agroenergéticas, porque tiene una serie de productos, tanto el biogás, bioetanol, la potencial de la lignocelulosa para biocombustibles sólidos y líquidos en los alcoholes de segunda generación, los residuos para la formulación de biofertilizantes. Tiene una amplitud. Nosotros elegimos 2 de estos tipos de sorgo, el azucarado y el fibroso, para tratar de aprovecharlos y tratar de incorporarlos a la caña de azúcar, a un cultivo que no tenía prácticamente tradición y conocimiento en el norte argentino. Era un cultivo bastante desconocido y que se lo usaba solamente cuando no salía otra cosa, se ponía para la alimentación de ganado o algunos esquemas, de manera que no estaba presente en la mente o en la cabeza de los productores del norte argentino. A partir de eso, en el año 2006, después del nuevo cenit del petróleo, se vuelve a empezar a pensar y nos encargan al equipo de caña de azúcar, con la visita de una gran amiga que tengo aquí, pensemos y empecemos a estudiar el sorgo, a ver qué posibilidades tenemos, sobre todo ese sorgo dulce, de caña muy similar a la caña de azúcar, que lo único que nos molesta es una panoja rara que aparece en la punta y que aprendimos a eliminarla, y los sorgos fibrosos de fibras de entre 18 y 23%, que serían un complemento bárbaro para el bagazo de caña de azúcar
y para los residuos de cosecha que nosotros le denominamos RAC, ¿no? Los residuos agrícolas de cosecha de caña de azúcar, que son de 8 a 15 toneladas de materia seca por hectárea que nos deja la caña de azúcar y que por año le hemos metido el fosforito y lo hemos, como hacían con el maní que comentaba hace un rato, y perdíamos toneladas de barriles de petróleo, ¿no? Tarea que también la estación por años hemos venido trabajando y poco a poco se ha ido erradicando esa práctica a través de un manejo sustentable. Entonces nos planteamos dos objetivos. Tucumán no tiene aún programa de mejoramiento de sorgo. Tenemos de soja, de maíz, de trigo, de caña de azúcar, pero en sorgo no teníamos, en primer lugar. Y segundo, no tiene tradición, es decir, que no se sabía prácticamente el manejo del cultivo adaptado a los objetivos que se perseguían. El primer lugar que nos planteamos es ¿para qué nos sería el sorgo útil en Tucumán? Tratándolo de encastrar, integrar, eslabonar con la caña de azúcar. Ustedes ven en este pequeño esquema, podríamos trabajar con sorgos alcoholeros, es decir, dulces de alta producción, 40, 50 toneladas, logramos material hasta el 20 y 22% de brick, similares a lo que tiene la caña de azúcar, pero apareciéndolo en la cosecha previo al inicio de la zafra. Entonces podríamos tener sorgos azucarados produciendo alcohol, moliéndolo como si fuera caña de azúcar, nos deja un residuo prácticamente idéntico, un bagazo idéntico al de la caña, y integrarlo, que en ese momento es fundamental porque en el momento donde más gas se consume en el arranque de los ingenios, estábamos dando una biomasa para generación de energía como forma de vapor o energía térmica para el arranque de los ingenios y continuar con sorgos fibrosos de alto contenido, suplementando el bagazo, ¿no?, para generación o cogeneración de energía eléctrica, que ya hay tanto en el norte del país, aquí se ha citado hace un rato Tabacal, Ledesma, como el ingenio que ya vamos a citar después, que era un caso de que cogeneraba también la electricidad con el bagazo residual, que cuando se lo usa a pleno para autoabastecimiento no es demasiado lo que sobra. Y de esa forma, sembrando diciembre, enero, podríamos tener de marzo, fines de marzo hasta mayo que arranque, la incorporación de un segundo cultivo. En esa época ya la melaza residual que queda para el alcohol es bastante poca y estamos aprovechando el carácter también fibroso de estos materiales para reducir el consumo de gas. Y teníamos otra ventaja en Tucumán que se repite también en Salta y Jujuy: el área verde es el área cañera, los puntos rojos son los ingenios azucareros, la mayoría de ellos tienen destilerías, y de esos 4 o 5 son los principales productores de bioetanol en la actualidad a lo largo de toda la provincia, y pegado a eso, las 250.000 hectáreas de caña, tenés 240.000 hectáreas con soja. Soja tiene un problema serio que es la no rotación. Entonces, podríamos ofrecer una alternativa de proceso cercano, favoreciendo, corrigiendo ese problema de sustentabilidad que tiene la soja, el no haber rotación de cultivo. Y aprovechar en el sur, esa zona roja, suelos pobres, limitados, que se usan circunstancialmente para la producción pecuaria o para, a veces se hace caña, pero si el ciclo normal son 5 o 6 años por plantación, ahí duran 2 o 3 años y con producciones bajísimas. Entonces, un poco esta fue la idea con la que plasmamos este proyecto, donde la integración del sorgo a la caña permitiría un aprovechamiento bioenergético de ambos cultivos potenciados. ¿Por qué? Porque estamos integrando a una misma cadena de producción, estamos integrando en el tiempo, cubriendo los baches que tienen normalmente o parte de un vacío que es todo el verano de la caña de azúcar, utilizando la misma infraestructura disponible, tanto de campo, porque tenemos las sembradoras de soja y maíz,
los cultivadores, los equipos de aplicación y los equipos de cosecha y transporte de caña que se adaptan, y ya después lo demostramos y verificamos perfectamente a la cosecha de los sorgos alcoholeros y fibrosos también. Eso nos permitiría bajar los costos fijos de toda la industria azucarera, integración espacial, porque estamos ampliando el área de cultivos destinado a la producción de alcohol, y aportes interactivos a la sustentabilidad de un sistema de producción, digamos, agroindustrial. Entonces, con esa visión y pisando la realidad, nos planteamos un esquema de trabajo. Nosotros no teníamos, ni había tradición, ni sistemas o programas de mejoramiento genético. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos y contactamos semilleros de Argentina y de afuera también. Trabajamos con gente de Texas, de Brasil, de Estados Unidos, pidiendo que nos manden materiales con ciertas características, que armamos un idiotipo de sorgo para alcohol, y a su vez con algunas empresas agrícolas privadas que siempre nos acompañan a los de la estación cuando hay alguna innovación e interés. Nos prestaron tierra, la cosechadora, el equipamiento, y hicimos un proceso durante 5 años estrictos de búsqueda de materiales. De 140 genotipos que probamos, seleccionamos 2. Y 2 de empresas argentinas, que eran sorgos, digamos, de doble propósito, de muy buena calidad de caña y una proporción de producción de grano relativamente baja para lo que se espera en los graníferos. Y desarrollamos a través de esa selección estudios y ensayos de campo para ajustar el manejo, fechas de siembra, herbicidas, el manejo de plagas, e incluso inhibidores de floración para aprovechar y potenciar la caña y la cosecha de esa caña, y a su vez toda la parte industrial, porque lo teníamos y trabajamos junto con el sector industrial de la estación, haciendo todos los estudios sobre la calidad del jugo, precipitación, centrifugado, concentración y producción piloto, digamos, a nivel laboratorio de alcohol. Calificamos incluso herramientas para que los mejoradores pudieran detectar los materiales que pudieran ser de interés de ellos. Al cabo en el año aproximadamente, esto arrancamos en el 2009, con intensidad. En el 2012 pudimos hacer con esos 2 materiales de empresas argentinas que habíamos seleccionado ya pruebas pilotos semicomerciales, lotes de 10 hectáreas con producciones realmente interesantes para un cultivo nuevo, virgen, digamos así, sin tradición ni haber sido elegido en forma específica por años de mejoramiento, como lo tiene el maíz, como lo tiene la caña de azúcar, como lo tiene la soja. Y miren los niveles de precipitaciones con los cuales se construyeron esas biomasas. Y aparte teníamos una estructura a nivel experimental de un manejo que por lo menos había funcionado en esas 10 hectáreas. Hicimos pruebas de cosecha con las cosechadoras de caña y el transporte del equipo de caña, que tuvieron muy buen comportamiento. A partir de eso surge un proyecto que nos aprueba el MINSIT, de Fondos de Innovación Tecnológica, que se denominó Biosorgo, y fue una prueba de escalamiento comercial con 3 patas: un ingenio, Azucarera Terán, una empresa agrícola, que es la que manejó toda la consecución del área de la tierra, y la estación experimental de soporte, lo cual fue para nosotros un desafío enorme, ¿no? Para ir más rápido, este proyecto ha durado a 5 años, desde compra de equipamiento, energía. Hemos logrado sembrar más de 1.100 hectáreas de sorgos alcoholeros, de estos 2 materiales que habíamos seleccionado, en un área de Tucumán de suelos con serias limitaciones, con mucha variabilidad, salinidad, bajas lluvias, y logramos ya a nivel comercial producciones no tanto como la que esperábamos, pero sí con picos máximos de 40, 45,
pero producciones medias de 25 o 28 toneladas de tallos molibles por hectárea, es decir, de los órganos que podían. Y a su vez, si bien costó muchísimo el movimiento con el ingenio, de coordinar cuando estaba a punto el sorgo, que todavía tiene curvas de maduración corta, tengamos un poquito de paciencia, ya en 5 minutos voy acelerando. Entonces, no se llegó, miren, solamente el año 2015-16, con BRICS de 16, se obtuvieron 54 litros de alcohol por tonelada de sorgo. Estas son fotos, digamos, de la siembra, la cosecha, el movimiento en el mismo canchón, con los mismos trapiches, con los mismos tachos, idénticos con mínimos ajustes, y el bagazo excelente para quemarlo y generar, los del ingenio estaban chochos, pero un poco les muestro dos aspectos finales. Lo que este proyecto de escalamiento indudablemente demostró que el sorgo merece que le prestemos mucha atención, porque es un cultivo que tiene las aptitudes para integrarse a áreas marginales e integrarse a cadenas de eslaviamiento, tanto la caña de azúcar como otras, bioenergéticos, pero marcamos 3 necesidades. La primera necesidad es coordinar perfectamente las etapas agrícola con la de procesamiento para sacar el máximo provecho, y eso no lo vamos a poder hacer con simpleza si no hay un apoyo y una inversión en planes de programas de mejoramiento tanto públicos como privados que permitan obtener materiales específicos y adaptados a la zona, porque uno de los aspectos cambian a lo largo del país, los ciclos, las duraciones de un mismo material. Hay que hacer una detección ambiental y desarrollar un esquema comercial, digamos, en donde se aproveche toda la multiplicidad de productos que nos puede dejar el sorgo. Y por último, y con esto cierro, es decir, que este cultivo ha demostrado su capacidad para integrar sistemas productivos bioenergéticos, no solo asociados a la caña de azúcar, sino que se puede asociar a otros eslabones. Estamos trabajando con materiales para biogás, con los materiales fibrosos, es decir, que tienen una amplitud de posibilidades realmente interesantísimas, pero hay necesidad que el Estado y las empresas privadas tomen algunas decisiones para darle un empujón y un soporte. El primero, no pretender que ya sea rentable y nos llenemos los bolsillos de plata, hay que tener paciencia hasta tener un desarrollo similar a lo que tienen los cultivos tradicionales, que ya tienen un bagaje de información adentro. Y lo otro es trabajar en generar, a lo mejor en balances o estructuras a nivel local para potenciar, asociando a la producción de biogás, de alcohol, de productos, generando esquemas, a lo mejor no tan asociados a grandes estructuras como es la caña de azúcar, sino más bien de autoabastecimiento a nivel regional. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo también, en primer lugar, agradecer a la organización por permitirme compartir estos minutos con ustedes. Fundamentalmente también agradecer a los presentes, porque sé que esta hora no es la más indicada. Sé que en realidad tendrías como 3 minutos para cumplir el horario, pero vamos, me voy a tomar algunos más, no muchos más, prometo. Yo les quiero compartir algo muy concreto, una experiencia que llevamos a cabo en la provincia de Mendoza, hablando de estas posibilidades de uso de tierras marginales, tierras tal vez que no pueden ser dedicadas con otros cultivos. Hicimos un ensayo que ya tuvo 9 años, se inició en el 2006, terminó en el 2015, con forestales, para tratar de hacer plantaciones bioenergéticas o plantaciones de alta densidad con forestales. Un poco era tratar de buscar una alternativa económica y ambientalmente factible y sustentable, sobre todo para el aprovechamiento de aguas residuales, en este caso cloacales. A mi forma de ver, este es un problema que se repite
Esto vamos a adaptarlo para la ciudad de Mendoza, pero puede ser fácilmente replicable en otras ciudades del país. Es más, les comento también ya a modo, para no decirlo al final, es que también hemos participado y ha sido aprobado ya hace un par de años en un municipio del sur cordobés, una ciudad chica. Hemos planteado este tipo de cultivo, es una ciudad que está, esperamos que en el 2019 va a tener su conexión cloacal hecha y hemos propuesto este tipo de cultivo para hacer reuso de este tipo de agua, que muchas veces es un problema por los cultivos restringidos que muchas veces se pueden usar, o por ejemplo, porque en algunos sectores se hace vuelco de estos efluentes a otros cursos de agua, cosa que no es aconsejable, o también en algunos casos se puede hacer la contaminación de napas freáticas cuando están muy cerca de la superficie. Y por supuesto que un objetivo general y de toda esta reunión es un poco promover un cambio en la matriz energética del país, aportando una alternativa de uso de estos cultivos dendroenergéticos. Ya un objetivo más general de la experiencia fue tratar de seleccionar entre aquellas especies y clones que son forestales, que son de cultivo un poco más común en Mendoza, los que se pudieran adaptar a este tipo de cultivo, que como vemos vamos a tener algunas condiciones especiales, y a su vez también luego caracterizar un poco desde el punto de vista energético estos cultivos. Antes de seguir, una breve introducción de por qué para nosotros es importante el uso de este agua, que tal vez en otras partes del país no lo sea tanto. En estos mapas podemos ver, ustedes conocerán, sobre todo la ciudad de Mendoza está en la parte norte, en lo que llamamos oasis norte. Allí la diferencia entre la precipitación, que normalmente ronda entre los 200, 220 milímetros anuales, y la evapotranspiración de los cultivos, que son muchas veces más de 1000 milímetros, por las condiciones que también se habló acá de climáticas de la región, hace que necesariamente todos los cultivos tengan que ser bajo riego. Con lo cual, el agua es un bien muy escaso. Entre paréntesis comento que estamos en un 9º año de sequía o de, digamos, derrame menor de los ríos que bajan de la cordillera. Entonces, realmente es importante. Y para que ustedes puedan visualizar, que muchas veces yo creo que no se toma realmente un valor de lo que significa. El río Mendoza, que es el que riega el oasis norte de Mendoza, unas 150.000, 160.000 hectáreas, tiene un derrame medio anual de 45 metros cúbicos por segundo. No sé si hay gente del litoral o de otros lugares, pero esto sería un arroyo prácticamente. No es mucho el agua. Y si ustedes ven allí, está más o menos distribuido cómo es, en qué se reparte este agua en ese oasis. Y vemos que un 17% de ese agua es para la población. Mendoza, el Gran Mendoza, debe estar arriba del 1,5 millones, creo, de habitantes. Cada vez hay más gente que es conectada a cloacas, a servicios cloacales. La población sigue aumentando. Lo que va a ir en detrimento, creo yo, va a ser, si algo hay que restringirle, va a ser el agua de uso agrícola, pero seguramente siempre vamos a tener un mayor volumen de efluentes domiciliarios para poder usar ese agua. Lo que dice allí de acres, estos acres es porque en Mendoza hay una legislación específica que el agua de estos efluentes solamente puede ir a lo que se llama área de cultivos restringidos especiales. Eso quiere decir esta sigla acres. Actualmente se calcula que hay más de 10.000 hectáreas en Mendoza que están bajo este sistema de cultivos restringidos. Esto es porque ustedes saben que este tipo de agua residual no puede ser utilizado para, por ejemplo, hortalizas de consumo humano directo u otros cultivos similares. Esto es para mostrarle un poco la ubicación de lo que fue el ensayo y lo que eran las lagunas. El agua de Mendoza, derivada de efluentes cloacales, tiene un tratamiento secundario. Son esas lagunas que ustedes pueden ver en este costado de la foto, en verdes oscuros. Son más de 200 hectáreas de laguna donde se hace tratamiento secundario de ese agua.
Eso eroga más o menos unos 2 metros cúbicos por segundo más o menos de agua. Se están regando aproximadamente por ese acre, que es uno de los dos que tiene Mendoza, unas 3.000 hectáreas, 3.500 hectáreas. Está situado al norte hacia la ruta San Juan, por la ruta nacional 40, unos 15 kilómetros al norte del centro de Mendoza. Esta es un par de vistas de las lagunas de tratamiento y allí se muestra cómo sale el agua a los canales que llevan este agua para riego. El ensayo, en realidad fue un ensayo a escala chica, era para solamente empezar a probar esto. Es ese área verde, allí se llevó a cabo el ensayo, y si ustedes ven en la parte superior, van a ver esto blanco. No es que la foto esta aérea haya sido tomada en invierno y eso sea nieve, eso es sal. Son suelos salinos. Otra de las cosas cuando hablamos de un cultivo alternativo también para algunos suelos que son marginales para otro tipo de cultivo. Esos suelos tienen muy alta salinidad y a veces también hay una freática salina bastante alta. En esas condiciones se realizó este ensayo. Esto, para quien no es mucho ingeniero agrónomo o forestal, no tiene demasiado sentido, pero vale decir solamente que en esto se probaron 2 clones de sauces. Estos clones de sauces son 2 de los clones que son más utilizados, más plantados acá en la zona del delta del Paraná. Nos llegó inclusive material del delta, estacas. 2 clones de álamos, que son los 2 clones que más se forestan de álamo en Mendoza, para madera fundamentalmente, y una especie de eucaliptus que también es la que es más cultivada en Mendoza y que se adapta más a las condiciones agroecológicas del lugar. Esto es un esquema de cómo fue la densidad de plantación. Los álamos y sauces se plantan a partir de estacas, eucaliptos a partir de plantines. Ustedes ven allí 2 densidades de plantación por hectárea, 10.000 y 20.000 plantas por hectárea. Algunos de ustedes sé que conocen, por ejemplo, en Mendoza, para producción de madera de álamo, se plantan 500, 600 plantas por hectárea, a un turno de corta de 10 años, 12 años. En el litoral, eucaliptus, partimos de 1.000, 1.100 plantas por hectárea, 1.600, para llegar a turnos de 12, 14, 16 años con 300 plantas por hectárea, 400 plantas por hectárea. Esto para que ustedes puedan visualizar también cómo es cuando hablamos de 10.000 plantas por hectárea o 20.000 plantas por hectárea de forestales. Por supuesto que los turnos de corta acá estuvieron pensados para cortar cada 2 años. Y el concepto es no lograr gran volumen individual por árbol, sino pequeños volúmenes por planta con manejo, pero multiplicados por la cantidad de árboles por hectárea nos va a tener un volumen de biomasa mayor y sobre todo en un tiempo de corta mucho menor. Básicamente un esquema muy simple podría ser donde está el número 1 se ve lo que sería una plantación de estacas, son esos 2 pequeños palitos que hay allí. Esto se lo deja crecer libremente, normalmente 1 año, ya lo van a ver en fotos. Al cabo de ese primer año generalmente se corta debajo lo que nosotros llamamos una operación de recepe del material. ¿Por qué se corta? Porque acá también, a diferencia de cuando ustedes tienen la visión de un bosque para madera, no buscamos un único fuste, un único tronco del árbol, sino acá lo que vamos a buscar es que esto provoca rebrotes y nos provoca muchos brotes en vez de uno solo. Entonces, ese corte en determinadas especies hace que se produzca este gran rebrote de las plantas. Esto se deja crecer libremente durante 2 o 3 años y luego ahí se hace esa cosecha de biomasa. Posteriormente el ciclo se puede repetir, yo lo repetí 4 veces, se puede llegar a repetir 4, 5 o 6 veces. Una de las ventajas que yo también veo en este tipo de cultivo es un cultivo perenne, es de fácil implantación y relativamente fácil manejo. Algunas fotos para ir viendo cómo fueron 2 hectáreas, eso es la preparación del terreno, un terreno sistematizado para riego. Allí pueden ver el momento de la plantación, los surcos de riego, lo que se ve en primer lugar son los plantines de eucalipto que estaban, la gente está plantando allí
estacas. Una vista de lo que son la plantación de estacas. Este agua tiene un color, por allí le dan algunas algas un color medio verdoso, por eso se ve el fondo del surco, digamos, del surco de riego, ese color verde. Esta es tomada luego de unos 2 meses, luego de la plantación, un mes, mes y medio, 2 meses. Son estacas de sauce, donde ya han prendido, han brotado. Lo que ustedes pueden ver de color claro, lo blanco que se ve sobre la parte alta del surco es salinidad. Por eso es que las estacas también se colocan en el fondo del surco para evitar, en cierta manera, esta salinidad. Otra de las ventajas que trato de vender, yo la adjudico, creo con razón, a este tipo de cultivos, es, además de ser perenne, digamos, eligiendo bien la variedad, puede soportar condiciones difíciles de sitio, como salinidad y demás. Tuvimos la suerte o la desgracia, el primer año, eso era el crecimiento del primer año luego del resepe, también una tormenta de granizo muy grande, eso es una de las parcelas de álamo, prácticamente lo deshojó completamente, lo defolió. Sin embargo, es un cultivo que resiste bien las inclemencias de granizo, no tiene problema con heladas. Esto es una vista de lo que tenía este ensayo y las diferentes parcelas. Ustedes pueden ver en uno de los costados álamos, al centro se ve algo de sauce, del centro hacia el fondo, y en el otro tenemos eucaliptus al frente. Pero ¿cómo es una vista de este tipo de cultivo? Realmente se forma un cultivo impenetrable. Esto es al segundo año, luego de lo que sería un cultivo ya listo para lo que sería la primera cosecha de la biomasa. Aquí está la operación esta, como llamamos, de resepe, que por supuesto fue hecha a mano, con tijeras, tijerones, pero luego del primer año, en este caso en invierno, con álamos, se cortan todos los brotes que salen de las estacas originales a 10, 12 centímetros de altura para, como decía, promover el rebrote de las plantas. Y esto es una foto tomada, esto ya era el 2014, la última cosecha se hizo en 2013. Posteriormente se abandonó en el 2015 porque justamente esta parte de la propiedad de la finca donde estaba hubo problemas, se tuvo que discontinuar el riego, con lo cual, es más, en este momento todavía está la parcela, están las plantas muertas en pie, no se regó más. Pero esto es, ¿cómo se ve? Esto es unas parcelas de sauce, ¿cómo se vería el rebrote luego del, digamos, a fines de 2013, principio de 2014, luego ya de 3 cortas sucesivas de este cultivo? Y esto es ya en el 2015, justamente antes de la última corta que hicimos. Esto es también una parcela de sauce donde ustedes pueden ver que entonces lo que se busca es una gran densidad de plantas. Ustedes pueden ver que nacen numerosos brotes desde pocos centímetros del suelo, y esto es lo que buscamos cosechar cada 2 o 3 años. Esta solamente la puse los números, por allí no se ven bien y tal vez no tenga tanto valor, pero el valor que tiene es demostrar, como les comentaba, el ensayo se inició, la plantación en 2006, 2007 se procedió a hacer el repique, la primera cosecha 2009, luego 2011, 2013, 2015, y tienen los pesos promedio por planta. Hay que tomar, y soy en eso completamente consciente, y por supuesto que hay que tomarlo con pinzas, los números son parcelas chicas, hubieron fallas, pero para mí los números es, con esto se pueden obtener 30, 40 toneladas de biomasa por hectárea y por año. Allí algunos números dan más, por ejemplo, dan pesos promedios de planta de 10 kilos. Si estamos en una densidad de 10.000 y no hubieran fallas, estamos hablando de 100 toneladas en 2 años, 50 por año. No es el número real, ahí no están consideradas las fallas, que en algunos casos
fueron por allí del 30-40%. Las fallas se van produciendo también a veces con el transcurso de las sucesivas cortas. Muchas veces, si las fallas no son demasiadas, los árboles, las plantas circundantes, cubren esa falla, digamos, y no varía demasiado tampoco la productividad. Pero se puede mantener, siendo realista, unas 30, 40 toneladas por hectárea y por año de biomasa. Así que aprovechando el tiempo, y sé que después, como ya estamos con los tiempos cumplidos, por supuesto que va a quedar mi dirección de correo, y si no hay tiempo para preguntas ahora, lo podemos ver afuera o quedo a disposición de ustedes, porque sé que por lo menos la idea mía es transmitirles más inquietudes y dejarles mucho más preguntas de las que se han podido ver en estas pequeñas diapositivas o pocos minutos. Pero como conclusión, en definitiva, es que yo lo he demostrado, aparte esto no en otras partes del mundo es común, en Europa hay de este tipo de cultivos miles de hectáreas, en Canadá y Estados Unidos también. Aquí el comportamiento que tuvieron durante todos estos años, estas especies, tanto los sauces, los álamos como el eucalipto, demostró que es una alternativa válida para este tipo de usos y utilizar riego con este tipo de agua. A su vez también, en este momento, tengo conocimiento de una empresa en La Pampa que está haciendo un cultivo ya, ha empezado con 20 hectáreas y lo va a seguir, la idea es seguir poniendo más hectáreas de estos cultivos. Como les comento, en el sur de Córdoba también un pequeño municipio ha adoptado este tipo de cultivos para hacer uso de este tipo de agua. Y pienso que en otros lugares del país, por ejemplo, la depresión de acá de la provincia de Buenos Aires, he tenido algunas consultas de la zona del Delta, Patagonia con sauces. En este momento también se está comenzando, tengo contacto con gente del INTA Chipoleti, que va a empezar, INTA Río Negro, va a empezar algún proyecto de este tipo. O sea que creo que esto es replicable a distintas partes del país. Hay miles de hectáreas que se pueden hacer, en algunos casos será con riego, en otras cosas será en secano. Y lo que sí, por supuesto, yo creo que hay, como les mostraba, posibilidades ciertas de transferencia de este tipo de cultivos y de conocimiento. Habrá que elegir la especie, habrá que ver con qué densidad se puede usar. Les comento que, por ejemplo, yo ya hubiera descartado la de 20.000, es mucha. Realmente hay más pérdidas y tal vez la hidrografía también, hablar de 7, 8, 9.000, 10.000 plantas por hectárea. Pero tenemos especies forestales que, ya les digo, desde Patagonia, sur de la Patagonia, hasta Salta y Jujuy, pueden ser adaptadas a este tipo de cultivo. Otro también, que acá también se ha hablado, y por ejemplo en bodegas, en Mendoza se exige que todos los efluentes que generan las bodegas para hacer la vinificación de vides, tienen que tener un pequeño de estos acres, con lo cual todos los efluentes no pueden ser volcados nuevamente a cursos de riego, tienen que tener un pequeño bosque para hacer uso de ese agua. Así que creo que hay posibilidades de transferencia. Y por supuesto que queda mucho todavía por hacer, hay bastante. Desde el punto de vista agronómico soy muy optimista que, como les comento, es un cultivo que se puede hacer y que creo que tiene una gran potencialidad para que podamos hacer algo acá en Argentina. Como les digo, habrá que también adaptar o desarrollar la tecnología. En otros lugares del mundo está. Máquinas cosechadoras de biomasa hay. Si no hay acá en Mendoza, habrá que adaptar, de cosechadoras de caña de azúcar o de maíz para silo. Si es bajo riego, habrá que evaluar distintos sistemas de riego, no el más tradicional por surco u otro. Y también, por supuesto, lo que falta, porque se hizo todo a escala reducida y, digamos, cosecha manual y demás, falta, por supuesto, en no menor, evaluación económica. Aquí también se ha hablado que es, por supuesto, lo que hay que hacer, una evaluación económica sobre rentabilidad. Pero creo que esta es la última, así que a modo de conclusión también les digo que en el año 2012 se presentó a un proyecto en el Ministerio de Ciencia y Técnica
salió adjudicado. Por ejemplo, se pensaba hacer en el sur de Mendoza 4.000 hectáreas de este tipo de cultivo para generar 10 megas de energía eléctrica. Y los números del cultivo daban, se hizo la evaluación, la evaluación económica previendo una productividad de 30 toneladas por hectárea, y en ese caso los números a la empresa que iba a instalar cerraba. Por diferentes motivos no se llevó a cabo el proyecto, pero sinceramente creo que es una buena alternativa, algo para pensar, algo para desarrollar este tipo de cultivo en otros lugares del país. Así que, siendo breve, agradeciendo nuevamente, es todo por ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a quienes se han quedado a aprovechar esto. La verdad que me queda una gran alegría por haber podido compartir este tipo de conocimientos que nos deja pensando nuevas alternativas y nuevas posibilidades para, como decíamos, para aprovechar lo nuevo, la innovación, la investigación, nuevas áreas, nuevos cultivos y más biomasa para producir energía. Así que la alegría es esa, y la tristeza es, les pido disculpas porque el tiempo nos estaban apurando y querían las instalaciones. Pero bueno, muchísimas gracias y espero que este tipo de eventos se repita. Muchas gracias.